Cordial saludo, mi nombre es Valentina Bolívar González y mi compañera Carolina Morales Brito. Como parte de este trabajo está también la docente y magíster Lisette Ramos Acosta, quien por motivos de salud no pudo estar presente en la socialización. Nuestro proyecto se titula Análisis de la relación teoría-práctica en el quehacer docente en asignaturas del programa de la licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés de la Unidad Central del Valle del Cauca. La relación teoría-práctica ha estado presente en el ámbito educativo, la cual se encarga de mediar el conocimiento y el accionar en contexto. Sin embargo, desde nuestra experiencia como estudiantes de la licenciatura, pudimos ver que esas nociones no siempre se ven correlacionadas. Lo anterior es sustentado por Álvarez, quien expone que estas se encuentran en una tensión permanente porque son disciplinas que se apoyan, exigen, justifican mutuamente, pero se están desarrollando en contextos distintos, provocando una brecha en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, realizamos un acercamiento a dos estudiantes de quinto, dos de sexto y dos de séptimo semestre, a los cuales se les preguntó si conocían el sílabus de estas asignaturas de su respectivo semestre y de qué forma articulaban estos docentes el enfoque pedagógico y la puesta en escena de esto en sus clases. Como ejemplo tenemos: ambos docentes en mi caso fueron excelentes maestros, pero creo que tienen un enfoque plasmado en el sílabus que muchas veces por diferentes cuestiones no articulan a cabalidad. Estos acercamientos nos ayudan a llegar a la esencia de esta investigación, ya que con lo anterior pudimos constatar que sí existe una brecha y ante esto nace la necesidad de formular la siguiente pregunta. ¿Cuál es la relación entre la teoría y práctica en el quehacer docente en las asignaturas de didáctica de lenguas extranjeras y práctica pedagógica en la licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés de la Unidad Central del Valle del Cauca, UCEBA? Para llevar a cabo la investigación se eligió el programa de licenciatura en asignaturas de didáctica de las lenguas extranjeras y práctica pedagógica de inmersión de quinto, sexto y séptimo, los cuales son de carácter teórico práctico, es decir, que brindan a los estudiantes la formación conceptual como también la puesta en escena. Por consiguiente, esta investigación es relevante para el programa ya que reflexiona y resalta la necesidad del perfeccionamiento docente, permitiendo una autocrítica en la práctica pedagógica profesional, brinda un aporte al programa en alta calidad también. Por último, esta ayuda a comprender los fenómenos a los cuales el docente está inmerso o expuesto. Además, es un aporte al campo investigativo sobre las prácticas pedagógicas y la relación teoría-práctica, teniendo en cuenta que al hacer una búsqueda de antecedentes no se encontraron suficientes a nivel nacional y local que puedan evidenciar en particular este tema, así como lo referencia Álvarez, quien dice que es poco investigado debido a la complejidad y que es relativamente reciente. Para llegar a lo planteado, establecimos los siguientes objetivos. El objetivo general es analizar la relación entre teoría y práctica en el quehacer docente en las asignaturas de didáctica de las lenguas extranjeras y práctica pedagógica de inmersión de la licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés de la Unidad Central del Valle del Cauca, UCEBA. Y los específicos, identificar la relación entre teoría y práctica en los sílabus de las asignaturas de didáctica y práctica pedagógica. Identificar las concepciones de los profesores sobre la teoría que sustentan las asignaturas de didáctica y práctica pedagógica, identificar las concepciones de los docentes sobre la práctica en las asignaturas, comparar las concepciones teóricas y las prácticas pedagógicas de los docentes de esas asignaturas. Con respecto a los antecedentes, tenemos 6 en total, de los cuales 4 son de origen internacional realizados en España y Chile, uno nacional realizado en Bogotá y uno local realizado en la UCEBA y dirigido por el magíster Gonzalo Romero. Estos antecedentes brindaron aportes significativos para nutrir el trabajo. En el aporte teórico tenemos a Gudelo, Borda y Romero de Tuluá, a Castro, Colén y Colén de España, a Montero de España y a Sánchez de Chile. Estos trabajos nos permitieron aportar teóricamente a la realización del proyecto en cuanto a la conceptualización de las nociones claves del proyecto, es decir, la fundamentación y establecimiento de marco teórico. Para el aporte metodológico tenemos a Álvarez y esto radicó fundamentalmente en complementar la metodología a través de un cuestionario que sirvió como base para la entrevista que se realizó a los docentes escogidos para este estudio. Por último, en cuanto al aporte al planteamiento, tenemos a Raba, ya que su trabajo contribuyó en gran manera en la comprensión y planteamiento del problema, ya que se hizo necesario poder asimilar correctamente la manera en cómo se iba a proyectar este flagelo desde la conceptualización y sustento teórico. También sirvió para la construcción de los objetivos en el sentido de que pudieran ser aplicables a cabalidad.
Históricamente, los tres conceptos teoría, práctica y prácticas pedagógicas han sido abordados desde épocas antiguas. Por ejemplo, el concepto de teoría fue estudiado por la antigua Grecia, definiéndolo como el acto de observar. El concepto de práctica también inicia en Grecia, el cual daba la idea de que se enseña de modo de hacer algo. Por último, el concepto de práctica pedagógica, que surge como un carácter positivo de las fuentes como de la discursividad acerca de la enseñanza por Nicolia. Adicionalmente, el concepto de teoría es abordado por diferentes autores. Kant afirma que viene de la naturaleza especulativa. Jimeno opina que es el corpus teórico y conjunto de leyes, hipótesis de un campo disciplinar determinado. Y Lunuesa asiente lo dicho por Jimeno y lo complementa diciendo que es la que permite la creación de más fundamento. Y asimismo, el concepto de práctica es definido por los griegos exponiendo que viene de prácticos o practice y denota la aplicación de una idea o doctrina. Carr opina que es la actividad intencional que se hace evidente con la experiencia. Y finalmente, Álvarez afirma que es el cuerpo a cuerpo del trabajo profesional. Por otro lado, el término prácticas pedagógicas es acuñado e introducido por Herbert Clapeyron, expresándolo como el ejercicio de la enseñanza, denotando como lo sustancial del ejercicio docente. Zuluaga afirma que es el campo de aplicación de toda actividad y en mi educación dice que es un proceso de autorreflexión en donde se experimenta la didáctica. Es necesario mencionar que la relación teoría-práctica también ha sido abordada desde el siglo XI y XII a.C. por los griegos, donde exponían que no podía existir la teoría sin la práctica y viceversa. Tiempo más tarde, Aristóteles llegó a la conclusión de que esto no era necesario y separa ambos términos, diciendo que gracias a la inteligencia humana, la persona puede llegar a una u otra sin que haya preponderancia o estén ligadas entre sí. Kant, por otro lado, refuta esta idea y opina que tal vez esto sea correcto en teoría, pero que no sirve para la práctica, lo que denota y deja en evidencia que uno sin otro es un saber incompleto. Por último, y retomando a tiempos más contemporáneos, resumiendo diversos autores, se concluye que se sigue observando un incremento de personas que enseñaban sin tener un perfeccionamiento en esto, lo que quiere decir que la relación sí es necesaria, pero en muchas ocasiones no se está llevando a cabo. Vemos entonces la necesidad de ahondar en este tema. Al observar la relevancia que la teoría y práctica tiene y que es un tema complejo, amplio y poco estudiado, se plantea seguir el enfoque cualitativo que nos permite vislumbrar la veracidad del problema de una manera real y directa, ayudando a que esta realidad que vamos a estudiar la podamos observar en un contexto muy natural. Además, nos permite descubrir nuevos paradigmas que pueden ser fundamentados y complementados a partir de un espacio sin manipular, posibilitando involucrarnos en el ambiente a estudiar. Se optó por el estudio de caso único, ya que es un fenómeno particular y complejo. Tate lo describe como un estudio particular que no se debe generalizar por el cierto grado de complejidad que pueda poseer, debido a que la idea principal es comprender el fenómeno en circunstancias específicas. Asimismo, se va a trabajar la técnica de la revisión documental, técnica que se usa para recolectar información clara y específica proveniente de los sílabos existentes. El alcance de este tipo descriptivo, ya que como Hernández, Fernández y Baptista y Pineda dicen, son estudios que nos permitirán especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno. En pocas palabras, este nos es útil para mostrar la precisión de los ángulos o dimensiones del fenómeno a estudiar. En relación con la muestra, Palela y Martins, Hernández, Fernández y Baptista definen como una parte de una población, las cuales deben tener unas características similares. Para esto se eligió el tipo de muestra no probabilística, puesto que la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas específicas a la investigación. En este caso se vio necesario indagar en asignaturas que tuvieran relación con componentes y fundamentos teóricos, desde diseño metodológico, enfoque y teorías para enseñanza de lenguas, así como la evidencia de la práctica pedagógica que ejecuta el docente, siendo entonces la didáctica de las lenguas extranjeras y la práctica pedagógica de inmersión las adecuadas para lo planteado. Con respecto a lo anterior, la muestra que seleccionamos corresponde entonces a 4 docentes de las asignaturas mencionadas por las razones mencionadas. Para ser consecuentes con la investigación, los instrumentos y técnicas de recolección de datos que se plantean son la revisión documental de sílabos, la entrevista estructurada y el diario de campo. El primer instrumento es una rejilla que permite hacer la revisión documental de los sílabos, que en concordancia con Hurtado, eso nos ayuda a recolectar información escrita sobre un determinado tema, teniendo como fin proporcionar variables que se relacionaban indirecta o directamente con el tema establecido. Además, como dice Hernández, Fernández
Baptista, es una técnica que depende fundamentalmente de la formación que se obtuvo sobre este determinado tema. Por esto, el instrumento dio respuesta al objetivo específico número 1, con el que pudo ser posible llegar a la identificación de las concepciones teóricas registradas en los sílabos. Dicho instrumento proviene de un diseño y elaboración propia validado por la magíster Claudia Rivera, y su objetivo principal es recolectar la información relevante sobre la relación teoría y práctica que se evidencia en el documento. La rejilla se divide en 4 casillas. La primera es el componente del sílabus, en donde están todos los apartados pertinentes del documento para esta investigación. La segunda son las concepciones de teoría, la tercera las de práctica, y la cuarta es la evidencia de la relación teoría-práctica, donde se llenan extrayendo de cada apartado los datos específicos de los resultados. Para analizar la información extraída se realiza una segunda rejilla en donde se hace la agrupación de los sílabos con similitudes y diferencias, pero con las mismas categorías anteriores para sintetizar la información. La última casilla, llamada observaciones, se usó para hacer el análisis parcial de la revisión documental, y en cuanto a la aplicación se hizo una sola vez. El segundo instrumento es una entrevista estructurada, que en palabras de Hernández, Fernández y Baptista y Vargas son aquellas que se guían con preguntas específicas y se sujetan exclusivamente a estas, lo que nos ayuda a no salirnos del tema específico, pues al ser preguntas preestablecidas, estas se limitan a categorías propuestas. Este instrumento responde al objetivo específico número 2, que es identificar las concepciones teóricas de los docentes en cuanto a esta relación. Este instrumento proviene de un diseño y elaboración de la doctora Carmen Álvarez, quien nos dio el aval de usarlo y adaptarlo a nuestras necesidades, y fue validado por el magíster Gonzalo Romero. Su objetivo principal es construir información a partir de la comunicación de respuestas específicas sobre la relación teoría-práctica que se evidencia de los docentes en el ambiente académico. En cuanto a la aplicación, se hizo una sola vez. Para recoger la información se requiere llenar el formato en primer lugar con la información del docente, y posterior a esto en una rejilla dividida en el número de docentes para detallar sus respuestas. Para analizarlas se hará la correspondiente síntesis ordenando las concepciones iniciales de cada respuesta interpretada. La última casilla, llamada observaciones, se usará para hacer el análisis parcial de la entrevista. El tercer instrumento es el diario de campo, que de acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista, al ser un diario, una especie de diario de personal, contribuye a registrar los aspectos importantes para el desarrollo de la investigación. Este instrumento responde al objetivo específico número 3, que es parte de la identificación de las prácticas pedagógicas de los docentes. El anterior proviene del diseño y elaboración institucional con pequeñas adaptaciones, y su objetivo principal es recolectar la información relevante sobre esta relación que se evidencia de los docentes en el aula. Para el proceso de recolección se requiere llenar el formato de la casilla de descripción con los datos obtenidos durante la clase, hacer el análisis respectivo en la casilla de reflexión. En cuanto a la aplicación, se hará 3 veces. Para esto se solicitarán las grabaciones que los docentes hacen de sus clases para ser analizadas. Para analizarlo se propone la siguiente rejilla para sintetizar la información de cada uno de los docentes de acuerdo a las concepciones que plantea la investigación. La última casilla, observaciones, se usarán para hacer el análisis parcial del diario de campo. Para analizar todos los datos recogidos de los instrumentos, vamos a utilizar una rejilla de análisis de datos que es acuñada por Bannister y Mayer y Tapia como un tipo de tarea de clasificación que nos permitirá evaluar la relación entre los constructos. Por eso, este instrumento responde al objetivo específico número 4, que es comparar la información obtenida en la relación teoría-práctica. Proviene de un diseño y elaboración propia, validado por la magíster Claudia Rivera, y su objetivo principal es, como ya lo había mencionado, comparar la información, la cual para analizarla se requiere llenar el formato en la casilla de categorías a evaluar con los datos pertenecientes a los conceptos abordados, y en la casilla de instrumentos de recolección de datos con los análisis finales de estos. Se deja el espacio para las observaciones si es necesario. En cuanto a los resultados preliminares, para dar objetivo al primer objetivo, para dar cumplimiento a este primer objetivo, se realizó la lectura correspondiente a cada uno de los sílabos de las asignaturas ya nombradas, teniendo presentación, propósitos, objetivos, competencias a desarrollar indicadores, en donde al final se obtuvo la clasificación de los 3 términos de esta investigación, refiriéndose al azul como teoría, al amarillo como práctica y el verde como lo perteneciente a la relación teoría-práctica. A continuación le mostramos las tablas. Esta pertenece a didáctica. Se pudo concluir que es evidente que el docente
es consciente de que la asignatura debe ser consecuente con la relación teoría-práctica. También la redacción es clara, profunda, bien complementada. Esta pertenece a práctica pedagógica de quinto. En este se pudo concluir que hay una clara identificación de la concepción de práctica, lo que no fue evidente con la parte teórica. Sin embargo, se percibe la relación de ambas. La siguiente pertenece a práctica de sexto. Con esta concluimos que el documento presenta ciertos apartados muy ambiguos, ya que fue complejo identificar a qué categoría pertenecían. Este está bien fundamentado en cuanto a la relación teoría-práctica. Y por último, práctica de séptimo, el cual presenta sustento teórico y práctico. Sin embargo, es evidente la relación entre ambas en esta relación. De esta manera se extrajo la información para crear la rejilla sintetizando las diferentes concepciones. La siguiente tabla agrupó los sílabos para dividirlos en similitudes y diferencias. Seguidamente, al realizar un análisis vertical, se encontró una pronunciada relación en cuanto a teoría, al coincidir en direccionar al estudiante en la participación teórica relacionada con el campo de la enseñanza. En práctica, al brindar las herramientas necesarias para ejercitar el desarrollo de la profesión, y enfatiza mucho más en la unión de estos dos términos al establecerlo como aspecto fundamental del educador en el ejercicio de contextualizar los conocimientos adquiridos. Por otro lado, difieren en la reflexión de sí mismos en cuanto a que la didáctica de lenguas extranjeras se centra en extraer los momentos más remarcables de la enseñanza en lo que su asignatura respecta. Y la práctica pedagógica se apropia no solo de lo didáctico y lingüístico, sino también de aspectos investigativos que logren ampliar la perspectiva acerca de la variedad de objetos de estudio presentes en el proceso educativo. Con respecto a su análisis horizontal, se encontró una relación entre teoría y práctica, ya que se encargan de fundamentar a los estudiantes en las diferentes estrategias de aprendizaje y los elementos correspondientes a la pedagogía, y asimismo experimentarlos en un ambiente simulado o real, explorando instrumentos ya establecidos o creando unos propios. Es decir, que se evidencia en los sílabos una notable relación entre estas dos nociones. Sin embargo, se encontró diferencias mínimas en este último análisis, ya que en el de didáctica de lenguas extranjeras se encontró en la teoría un acercamiento a los momentos más significativos del proceso de enseñanza y aprendizaje. En la práctica se presenta en la relación de microclase y en la relación y en la relación de estos dos términos se refiere a la reflexión de 4 habilidades propias del idioma. Y en práctica pedagógica, por un lado, se refiere a la teoría y práctica en la identificación e incorporación de los conceptos propios de la enseñanza, y en su relación se menciona solamente la práctica como el espacio en el que el docente reflexiona su quehacer para transformarlo, lo cual quiere decir que no tiene en cuenta la teoría, y por otro lado difieren al exponer en la teoría aspectos lingüísticos, didácticos e investigativos, y en la práctica se enfocan en los procesos cognitivos y afectivos de la enseñanza y aprendizaje, dato que distorsiona una posible relación entre estos dos términos. También es necesario mencionar que el trabajo investigativo aún está en proceso de realización, por lo que no se presentan los demás resultados y conclusiones. Muchas gracias por su atención. Esto es todo por esta presentación. Gracias.